Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Y ahora sí, empieza la verdadera aventura. El caballo nos ayudará con los niños en los primeros kilómetros, aunque en el último tramo hay que caminar, ya que el caballo no podrá descender por el pronunciado desnivel del terreno. ¡Empezamos! Bueno, pues ahora sí, empezamos la aventura del día. Primer trozo moto, segundo caballo y después no quedará otra que caminar. Porque es demasiado, nos han dicho que es demasiado estrecho para ni siquiera un caballo. Bueno, pues esto va a ser más duro de lo que me pensaba, porque Kaya va adelante, Koa detrás, y como es bajada de momento todo el rato, Koa la va empujando y no sé si va a aguantar, pero bueno. Bueno, pues estamos todavía encontrando la mejor manera. Las bajadas... Cambio de estrategia. Sí, Koa chafa a Kaya por la inercia. Y hemos decidido que las bajadas David baja a Kaya y Koa sigue en el caballo. Y también estamos viendo que vamos bastante más lentos que caminando con el caballo. Por lo que nos han dicho, estamos ya llegando a la zona donde se deja el caballo, por lo que nos va a quedar una hora andando. Yo creo que hemos tardado menos, ¿no, Nuria? 49, lo que nos han dicho que había 2 horas a caballo. Si es así, bueno, ya os lo contamos después, pero no te digo que no es durillo porque hay mucho barro, mucha piedra y la verdad que es complicado el terreno. Mira cómo está. Bueno, pues ha sido falsa alarma, lo de que ya llegábamos. Ha pasado ya media hora más y ahora el guía nos ha dicho que todavía falta bastante. Así que seguimos. Bueno, pues hasta aquí llegan los caballos. A partir de aquí nos toca caminar a todos. ¿Qué? Porque como veis, ¿qué es por aquí arriba? Sí. ¿Lo llevo cargando al niño? No. Bueno. Bueno, pues ahora empezamos ya el último tramo que hay que hacer a pie, porque como veis es demasiado estrecho y empinado para hacer en caballo. Ya. Bueno, esto está... No, estoy bien, gracias. Bueno, estamos llegando ya a la última parte, que es el rappel, un rappel de 30 metros. Esto es lo que más me preocupa, a ver cómo lo haremos con los niños, porque como he dicho antes, no es usual que vengan niños tan pequeños aquí. Bueno, pues el tema es que ahora, después de haber llegado aquí del Palizón, nos dicen que los niños no los pueden bajar. Y ahora David ha bajado a ver cómo está el terreno, a ver si es viable o no bajarlos, que el problema dicen que es la subida. Bueno, David está de vuelta, a ver qué dice. Que no hay material. Que si tuvieran uno de pecho y hay un arnés, nos atamos.
vale? Perquè no hi ha per baixar, perquè és un lloc molt perillós i s'ha de baixar amb unes cordes. Quins nens? Ah, Bueno, pues definitivo que no nos dejan bajar con los niños. Bueno, no haremos comentarios al respecto. Porque arriba, cuando pagamos y todo, nos dijeron que sí, que había una tirolina montada. Y ahora resulta que no hay tirolina, no hay material para niños. Pero bueno, total, que bajaremos David y yo. Los vamos a dejar aquí con los guías. Y nada, vamos a preparar. Vamos a intentar que sea una hora, como mucho, entre bajar, hacer 4 fotos y volver a subir. Son unos 30 metros de rappel hasta llegar abajo. Así que los hemos dejado con los guías, con el móvil y vamos a bajar nosotros solo. Aquí estamos bajando ya la playeta, Nuria Galenda detrás y nos han montado un rappel para que bajemos con toda seguridad. Y aquí el último rappel. ¿Cómo cubre ahí? ¿Cómo cubre? Y nada, ya estamos abajo. Agua fría. Muy bien. Bueno, ya tenemos a Nuria aquí abajo. Hombre, hay que reconocer que para los niños sería complicado. Bueno. Pues estamos abajo después del rappel y la verdad que nos hemos mojado. Vamos a investigar un poquito y hubiera sido complicadillo con los niños, sobre todo para que no cojan frío. Esto es increíble. Bueno, y como no podía ser de otra forma, nos vamos a dar un bañito, que el agua está fresquita, pero tampoco mucho. Y de verdad que es espectacular. Y por suerte, de momento todavía poco turístico. Pero vamos, yo creo que en unos años esto estará muy concurrido. ¿Está buena? Buenísima. Ahora la espalda la tengo. Destrozada. Increíble el sitio, ¿eh? Brutal. Ha valido la pena. Yo Y que no hay nadie. y lo había descartado yo, pero... Está buenísimo. Qué lástima que los niños al final no hayan podido bajar. Yo entiendo que es un rappel complicado, más que nada la subida, y no se querían responsabilizar. Y al final lo hemos descartado, no por la dificultad, sino por no tener el material adecuado. Ni cascos ni arneses pequeños. Así que bueno, ha sido una lástima, pero como mínimo han hecho la experiencia hasta acá. Nos estamos adentrando ahora en la cueva y vamos a esa foto, a esa piedra, que hay una foto que hemos visto, vamos a ver aquí. Es de verdad increíble. Ha valido la pena el esfuerzo, el dinero, la experiencia. Nos acabamos de acordar que no hemos hecho hacer o sea, los niños no han hecho el pipi antes de irnos. Esperemos. No, la calle ha dicho ¡cómo! Se estarán peleando. Les hemos dejado el teléfono de David con un juego de pintar para que se entretengan un poquito.
Una lástima, a los niños les ha faltado un par de años. Un poquito, bueno, no, material. Bueno, pues aquí vemos que tienen tiendas de campaña para la gente. Normalmente todo el mundo hace una noche aquí, bajan tiendas de campaña y pasan la noche aquí, pero nosotros no, nosotros nos volvemos el mismo día, aunque será bastante duro porque nos espera el mismo camino de vuelta, pero si no hay la opción de quedarse aquí, muy básico, pero suficiente. Y el lugar pues espectacular. Y ahora sí, lo único es que tendremos que regresar mojados, pero bueno, no pasa nada. Y el rappel, a ver si no es muy complicado de subir. Bueno, esto es lo más complicado, subir del rappel, que yo no lo he hecho nunca. Y bueno, me voy a fijar ahora cómo lo hace David y después me toca a mí. David, que ya me ha dicho que cansa mucho, que vaya a mi ritmo, con calma. No es normal que suba tan rápido, normalmente la gente se toma... Y David, que me ha cedido sus zapatillas para que mis botas queden secas para el trekking de vuelta. Así que nada. Bueno, ahora sí, que llevo un rato aquí esperando el arnés y ahora ya nos subimos, que los niños tengan ganas ya de irse. A ver, ¿cómo estáis? Calla. ¿Has comido chuches? ¿Quién te lo ha dado? ¿Pero quién se lo ha comido? ¿Quién se lo ha comido? Ah, ok. Bueno, Calla, que está con una sobredosis de azúcar, que es increíble, ¿verdad? Y nosotros, bueno, la subida la verdad que durita, pero bien. Y nada, nos cambiamos, recogemos y nos vamos. Tenemos unas cuantas horas por delante. Mira con vas. Bueno, Mira con vas. comenzamos ascenso. Kaya, are you ready? Yes. Okidoki. Bueno, yo estoy sufriendo un poquito a la subida de pecho. Koa va, está on fire. O sea, va el primero con un guía y no hay quien lo atrape. Yo realmente las 2 tomas de antibiótico me han dejado hecha polvo. Estás hecho un toro, Yo no te puedo pillar, Está súper fuerte, Koa. A mí ya no me da ni por hablar. Solo puedo respirar. No sé a cuánto estaremos de temperatura. Ayer alcanzamos los 35 grados y hoy no sé, pero se nota ya el calor húmedo aquí dentro del bosque tropical. Y estamos ya llegando donde dejamos los caballos. Kaya, que lo ha hecho casi todo caminando, y Koa todo. Dice que él sigue caminando. Y Kaya sí subirá en el caballo y la aseguramos un poquito. Suddenly I only want to
Pues Nuria me acaba de comentar que no es duro, que es que estamos en baja forma. Y es verdad. Hace 5 años, desde que tenemos los niños, que hacemos poquita cosa. Entre viajar, los niños, preparar cosas, ir al trabajo, es lo que hay. La verdad que ha sido bastante duro, pero bueno, merecido totalmente la pena. Pues nada, hemos llegado. Solo podemos decir que los niños han sido, vamos, se han portado hoy súper bien. Tenían premio de chuches, pero da igual. Es una excursión súper dura, se han portado fenomenal. Ahora van a ver. Dime. ¿Podem menjar més xuches? Sí, podem menjar més chuches. Ya están cansaditos los pobres. Mira, ¿Qué? mira. ¡Oh! Tú no puedes subir a la furgoneta con estos zapatos, ¿eh? Yo pujaré. No. Te quedas aquí con ellos. Que te den un machete y a trabajar aquí a... Bueno, si no le veo más... ¿Ah, va para allá usted? Sí. Bueno, igualmente. Gracias. Venga, primera y última vez que vamos 3 en moto. Bueno, llegamos de vuelta a nuestra furgoneta. Ahora el chico de la moto ha vuelto para atrás para buscar a Koa y a David. Y luego por último traerá al guía, que se lo vamos a pagar también, pobre hombre. Y así no tiene que caminar. ¿Qué? Bebés, nosotros también los hemos visto. Sí, ese. Fotos teves. Venga, vamos a hacer una foto de despedida. Mira, ponte aquí. Todo el equipo. No entres aquest. Va, prepara'm la tovallola. ¿Paro ya? Sí. Venga, siguiente. Calla la siguiente. Bueno, y los niños que se han ganado una peli de dibujos hoy. Hay una diferencia entre estar lista y entre hacerlo bien. Nosotros que estamos reventados. Pero el chef David, hamburguesa casera. Y a nosotros que nos queda organizar todo esto. Estamos, mira, la ropa sucia. Aquí, porque está todo lleno de barro. Así que nos toca hacer lavandería estos días. ¿Lo recuperem? Sí. Wow, no lo había visto nunca. ¿Lo veis? Así en primera persona. ¿Lo veis que té aquí agafa llum? Sí, Es diu? la pots nomar, però Se ve en el vídeo? Sí. Es diu cuca de llum. Uau, Anda. brillo. Què et sembla? Mira, no, la llum no, calla. Els papes fa molts anys que no veien una cuca de llum, eh? Yo no había visto nunca una. No fa res, no fa... ¡Hala! Esteu contents? Papa, jo. La vamos a liberar. Una luciérnaga. Hacía años que no había una. En catalán, cuca de llum. Pues ya la hemos liberado. I podem dir els veïns? Què? Posem-me Tens la un pípico, perla. oi? Quin? Papa, posem-me la perla. Ya está. No, posem-la a la perla. No, ya está. Ella ya se va ahora. Bueno, ¿a dormir? Uno que se va a dormir. Tengo las rodillas que no pueden ni subir. Ya, yo ya me noto las agujetas. Me duelen las rodillas. Esto de la edad no es bueno. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora sí nos despedimos del túnel, del arco del tiempo, el túnel del tiempo, el arco del tiempo. Y hoy nos espera
una larguísima jornada, como más de 5 horas de conducir. Paramos porque acabamos de ver orquídeas silvestres y a mí me encantan. Después del girasol es mi planta favorita. Y yo no sé si vivirían en la furgoneta. Se morirían seguro. Y me da penita. Que nada. Cuando lleguemos ya compraremos una. Siempre hay mucho militar por todas partes y policía. Ciudades, carreteras, controles. Imagino que es la manera de que todo esté con calma. Bueno, pues ayer al final, que se me olvidó contarlo, dimos propina a todos los que nos acompañaron en el tour. Perdonad que me cargué el micro hace 2 días y hasta que no nos llegue el repuesto, pues eso, le dimos 100 pesos al guía porque nos ayudó a llevar a calle en momentos puntuales y 50 al de la moto y 50 al del burrito, ¿verdad? Fue un buen día. Yo estoy muerta de agujetas, pero bueno, valió la pena. Bueno, pues ya hemos comido, ya jueguen 10 minutitos y seguimos, que nos quedan más de 3 horas por delante. O sea que otro día largo en la carretera. Bueno, pues ahora nos faltaría rellenar de agua y hemos rellenado de gas esta mañana. Y por esta zona en Ayuberlandia no hay nada marcado, así que nos toca encontrarla por nosotros mismos. Está claro que por aquí la piña es muy importante, no solamente porque venden muchísimas, sino que mirad el monumento este. Curioso, si más no curioso. Bueno, pues hemos llegado a la ciudad donde vamos a dormir, pero primero vamos a intentar hacer la colada, porque entre todo lo que se nos ensució de barro ayer y sábanas también tengo que lavar, así que vamos a ver si está abierto. Bueno, pues ves, porque no queremos venir por aquí de noche. No nos acaba de transmitir mucha confianza. Así que si puede ser mañana, aunque sea domingo por la mañana. Nos han dicho que viven ahí mismo, al lado, así que mejor. Bueno, pues llegamos. Buscábamos un McDonald's para que los niños jugaran, no para comer, solamente porque... Y no está, pero hay un Burger King con tobogán, así que después de cenar iremos a tomar un café. Y mientras nosotros trabajamos un poco, que los niños estén distraídos. Y es que no puedo ni caminar. Tengo unas agujetas de ayer, entre las casi 6 horas que llevamos dentro del carro conduciendo y las agujetas que tengo del rappel, las piernas, todo, no lo puedo ni mover. Así que hoy no nos complicamos. Bueno, a los niños les vamos a hacer cena, pero a nosotros... Domino's, pizza, una pizza y listos. Bueno, pues al final hemos cenado todos aquí. Ahora los niños están jugando en el parque y nosotros aprovechando para trabajar un poquito. Y nada, vamos a dormir, ya os he dicho, al otro lado, que hay un hotel 24 horas. Y ahí parece como tranquilo y seguro. Así que nada, aprovechamos que los niños están entretenidos y a nosotros nos dejan trabajar. Buenos días, pues
Ayer nos escribieron a las 12 menos cuarto de la noche que estaba la ropa preparada. Y nada, ya dijimos que pasaríamos por la mañana. Y aquí estamos, domingo 9 de la mañana. Y nos hacen el súper favor de entregárnosla. Viven justo aquí al lado. Venga. Bueno, pues... Bueno, caro, pero vamos. Bueno, caro, bien. Mira tú, si parece planchada y todo. Sí, parece que me vaya a una boda. Bueno, madre mía, súper bien. Aquí había trabajo, ¿eh? Bueno, vamos solamente a preguntar. A ver si aquí hay electricidad para esta noche o no, pero no tiene la pinta, la verdad. Lo que sí que hemos visto ahí es una pareja alemana. En la piscina hay niños. Y piscina. Y columpios. Así que si tuviera electricidad ya sería fantástico. Bueno, pues sí que vamos a quedarnos. Hay electricidad. Estamos aquí aparcados. Hay piscinita para los niños. Y estamos cerca de las ruinas. Así que... perfecto. Y el precio también es correcto. Son 400 pesos mexicanos, que son unos 20 euros. Uy, bueno. Espérame, rápido. Estos ya están... Cuidado, no resbales, Joa. Venga, va. Esto que en Brasil es muy fácil de hinchar. Porque hay mucho viento y entonces se hincha solo. ¡Toma ya! Venga, calla. No es igual. ¿Sabes por qué? La siesta. Lo vive. Coa. Se llama una suneta sol. Al final no vamos a ver las ruinas hoy porque cierran a las 4:30 y son como 4 menos 10. Así que descartamos, iremos mañana y hay que decidir si vamos a dormir una noche más, que ya nos gustaría ir ya bien para descansar, o si vemos ruinas y ya empezamos a conducir. Bueno, pues estamos pasando una tarde tranquilita, hablando con los vecinos, charlando, relajando. Queda mucho trabajo por hacer aquí dentro de la furgo, pero nos apetecía un poco de socializar. Y los niños que están aquí también, venga, Coa. Es un lujo poder hacer esto de vez en cuando. Buenos días, pues empezamos nuevo día y vamos a ver las rutas de Palenque, que están aquí cerquita, 3 kilómetros. Vamos a esperar que pase un bus por aquí por la carretera y nos llevará hasta la entrada. Así que son las 10 de la mañana, a ver si el calor no aprieta demasiado.